¿Alguna vez te has detenido a preguntarte qué significa realmente estar solo? Cuando sientes ese dolor profundo, incluso rodeado de personas, ¿será que estás lidiando con la soledad o con algo más profundo? La soledad no es el estado de quien está solo, sino el estado de quien está desconectado de sí mismo. Esta frase de Jung nos invita a mirar la soledad de una manera diferente. El dolor de la soledad no es solo la falta de compañía, sino la ausencia de conexión verdadera con uno mismo. No es el silencio a nuestro alrededor lo que nos afecta, sino el silencio dentro de nosotros. Cuando nos sentimos solos, muchas veces es porque estamos desconectados de nuestra propia esencia, de nuestro ser más profundo. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has sentido solo, incluso estando rodeado de amigos, familia o incluso en una relación? A veces, el dolor de la soledad no viene de la ausencia de personas, sino de la desconexión con algo dentro de nosotros, con aquello que está escondido en las sombras de nuestra psique, con la parte de nosotros mismos que evitamos enfrentar. La pregunta que queda es, ¿por qué la soledad, algo aparentemente tan simple, duele tanto? Carl Jung nos enseña que este dolor no es solo una consecuencia de estar físicamente solos. Es un reflejo de nuestra desconexión interna, de la falta de armonía entre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La verdadera soledad, según Jung, ocurre cuando nos alejamos de quienes realmente somos. A lo largo de este video, vamos a profundizar más en este concepto y descubrir cómo podemos transformar este dolor de la soledad. En lugar de alejarnos de nosotros mismos, entenderemos cómo la soledad puede ser un camino hacia el autoconocimiento, la sanación y el crecimiento. Al final, tendrás una nueva perspectiva sobre la soledad, aprendiendo a utilizarla no como una prisión, sino como una oportunidad para reconectarte con tu esencia más profunda y auténtica. Ahora que comenzamos a entender la soledad como algo más profundo que solo estar físicamente solo, es importante detenerse a reflexionar sobre qué es realmente la soledad. Cuando hablamos de la soledad, estamos hablando de un sentimiento que va mucho más allá de la ausencia de compañía. La soledad para Carl Jung no es un estado de quien está solo físicamente, sino un estado de quien está desconectado de sí mismo. Imagina que estás rodeado de personas, amigos, colegas, quizás incluso en una fiesta, pero a pesar de todo el movimiento a tu alrededor, sientes una sensación de vacío. Este vacío no es causado por la falta de otras personas, sino por la falta de conexión con algo mucho más profundo dentro de ti. Este es el primer aspecto de la soledad que necesitamos comprender. Nace no de una ausencia externa, sino de una desconexión interna. Jung, al explorar la psique humana, hizo una distinción crucial entre el yo consciente y el yo inconsciente, y es precisamente aquí donde se encuentra la clave para entender la soledad. Cuando estamos distantes de nuestro propio inconsciente, nos convertimos en extraños para nosotros mismos. Comenzamos a vivir en una versión superficial de nosotros, adaptados a las expectativas externas, a las máscaras que usamos para agradar a los demás, en lugar de vivir de manera auténtica. La soledad comienza cuando ignoramos las partes de nosotros mismos que no podemos o no queremos enfrentar. La sombra, como la describe Jung, es la parte de la psique que contiene todo aquello que no aceptamos en nosotros. Los miedos, los deseos reprimidos, las debilidades, incluso las virtudes que no podemos reconocer. Esta parte de nosotros no está desaparecida, simplemente está en sombra, esperando ser integrada. Sin embargo, ¿cómo podemos aceptar estas partes que preferimos olvidar o esconder? ¿Cómo podemos entonces enfrentar la soledad de una manera productiva y curativa? La soledad es la oportunidad de mirar esas sombras que cargamos y finalmente hacer las paces con ellas. Al acercarnos a esta parte no reconocida de nosotros mismos,
Damos el primer paso hacia una verdadera reconexión. La soledad no tiene que ser un castigo o una condena. Cuando la enfrentamos con valentía, podemos darnos cuenta de que es una invitación a explorar lo más profundo de nuestra psique, a escuchar lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos sin las distracciones del mundo exterior. Así, en lugar de sentir la soledad como un dolor insoportable, podemos comenzar a sentirla como un espacio sagrado, donde podemos encontrar partes de nosotros que hace tiempo estaban olvidadas. Jung dijo una vez: el encuentro con la sombra es el encuentro con la verdadera libertad. Al entender lo que realmente es la soledad, podemos dejar de verla como algo a evitar y empezar a verla como el campo fértil donde la verdadera transformación puede ocurrir. La pregunta ahora es: ¿cómo puede esta soledad manifestarse en nuestra vida? ¿Y por qué se vuelve tan dolorosa cuando no la entendemos? Esto es lo que veremos a continuación. Ahora que comenzamos a entender lo que es la soledad, necesitamos explorar más a fondo las causas que nos llevan a ella y las consecuencias que surgen cuando no sabemos cómo lidiar con este sentimiento. La soledad no aparece de la nada. A menudo es el resultado de procesos internos que son difíciles de comprender a primera vista. Entonces, ¿qué nos hace sentir la soledad de manera tan punzante? Una de las principales causas de la soledad, según Jung, radica en la falta de conexión con nuestro propio inconsciente. Estamos constantemente alejados de nuestra verdadera esencia, viviendo de acuerdo con la persona, esa máscara social que creamos para encajar en las expectativas de los demás. La persona es, a menudo, el reflejo de lo que los demás esperan de nosotros y no de lo que realmente somos. Al identificarnos exclusivamente con la persona, terminamos ignorando partes esenciales de nuestra psique, como nuestros deseos más profundos, miedos, fallas y, lo más importante, nuestra sombra. El distanciamiento de la sombra, esa parte oculta y reprimida de nuestra psique, puede ser uno de los principales motores de la soledad. Cuando rechazamos partes de nosotros mismos o no nos permitimos ver nuestra verdadera naturaleza, creamos una desconexión interna. Esta desconexión termina reflejándose en la forma en que nos relacionamos con el mundo, con los demás y eventualmente con nosotros mismos. Es como si siempre estuviéramos buscando algo fuera de nosotros, pero no pudiéramos encontrar un lugar de paz dentro de nosotros mismos. La soledad entonces surge como el dolor de esa búsqueda no realizada. Sin embargo, las consecuencias de la soledad no se limitan al dolor que sentimos en el momento presente. Cuando no lidiamos con este vacío interior, puede generar una serie de efectos negativos que afectan nuestra vida emocional y psicológica de manera profunda. La alienación es una de las principales consecuencias de este distanciamiento interno. Nos volvemos incapaces de conectarnos genuinamente con los demás y hasta con nosotros mismos. Comenzamos a vivir en una realidad superficial, desconectados de lo que realmente importa. Esto puede generar un ciclo vicioso. Cuanto más nos alejamos de nosotros mismos, más nos sentimos solos y más intensificamos nuestra huida de nuestra propia psique. Las personas a nuestro alrededor pueden no entenderlo y muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros. Sentimos el vacío, pero no podemos ponerle nombre. Esto puede resultar en ansiedad, depresión y una constante sensación de frustración y vacío. Profundicemos un poco más en un ejemplo clásico para entender cómo se manifiesta esta alienación. Imagina a alguien que, en el fondo, siente una gran inseguridad con respecto a su verdadera identidad. Esta persona, por miedo a ser rechazada, comienza a crear una persona, una versión de sí misma que es aceptable para los demás, pero con el tiempo empieza a perderse en esta máscara. El dolor de la soledad comienza a surgir, no por estar sola, sino por estar distante de lo que realmente es.
Este es el momento en el que la persona puede sentir una desconexión con el mundo y consigo misma, y la soledad se convierte en un peso emocional insoportable. Jung nos recuerda que lo que resistes, persiste. Y eso es exactamente lo que sucede cuando resistimos nuestra sombra y no enfrentamos la soledad. El dolor no desaparece, sino que se intensifica y se vuelve más difícil de soportar. Es por eso que, cuando comenzamos a integrar la sombra y reconectarnos con nuestra verdadera esencia, comenzamos a disolver las consecuencias negativas de la soledad. Solo cuando enfrentamos nuestras propias sombras, aceptamos nuestras partes más oscuras y complejas, podemos encontrar el camino de regreso a nosotros mismos y a los demás. Ahora, antes de avanzar hacia cómo podemos usar la soledad a nuestro favor, reflexiona por un momento. ¿Hay algo dentro de ti, una parte tuya que has estado evitando? Algo que, al ser integrado, podría aliviar el dolor de la soledad y traer una nueva perspectiva sobre quién eres realmente. La soledad no tiene que ser una sentencia. Si se entiende y se enfrenta con valentía, puede ser una herramienta poderosa de transformación y autoconocimiento. En el siguiente paso, exploraremos cómo podemos transformar este dolor en una oportunidad de crecimiento. Ahora que entendemos el origen de la soledad y sus consecuencias cuando no la enfrentamos, es hora de explorar cómo podemos, de hecho, enfrentar este sentimiento y usarlo como un camino de autodescubrimiento y transformación. ¿Qué pasa cuando miramos hacia adentro y en lugar de huir de la soledad, la enfrentamos como una oportunidad para crecer? ¿Cómo podemos encontrar el yo interior, el ser auténtico que a menudo se pierde en las sombras y las máscaras de la vida cotidiana? Jung creía que el proceso de individuación, el viaje para convertirnos en quienes realmente somos, es central para entender nuestra relación con la soledad. La individuación no es un proceso fácil ni rápido, pero es el camino por el cual superamos la desconexión interna. Para Jung, la soledad puede ser una oportunidad poderosa para este proceso de individuación. Al aislarnos momentáneamente del mundo exterior, somos invitados a mirar hacia adentro y encontrar nuestra verdadera esencia. Este espacio de soledad no está vacío, está lleno de posibilidades de integración, sanación y autoconocimiento. Comencemos con una idea fundamental que Jung propuso: la sombra. La sombra, como ya hemos discutido, está compuesta por todas las partes de nosotros mismos que rechazamos, ignoramos o simplemente no queremos enfrentar. Si la soledad nos empuja hacia adentro, también nos ofrece la oportunidad de enfrentar nuestra sombra. Cuando estamos solos, sin las distracciones del mundo exterior, podemos comenzar a confrontar esas partes de nosotros mismos que, a menudo, intentamos esconder. ¿Y cómo podemos hacer esto de manera práctica? Una de las formas más efectivas de lidiar con la soledad es a través de la meditación. Meditar no significa solo sentarse en silencio, sino practicar el acto de estar presentes con nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Durante la meditación, tenemos la oportunidad de observar nuestra mente sin las distracciones del día a día, lo que nos permite hacer contacto directo con las partes más profundas de nuestra psique. Esta práctica no solo ayuda a reducir el sufrimiento de la soledad, sino que también nos enseña a aceptar nuestras emociones tal como son, sin resistencia. Otra herramienta poderosa es la escritura terapéutica. Mantener un diario de autoconocimiento puede ser una forma eficaz de integrar la soledad de manera creativa. Cuando escribimos sobre nuestros sentimientos, pensamientos y experiencias, estamos creando un espacio seguro para expresar y entender nuestra psique. La escritura nos ayuda a exteriorizar lo que está reprimido dentro de nosotros y a dar sentido a aquello que muchas veces no podemos comprender. Además, podemos utilizar visualizaciones. Imagina un espacio tranquilo dentro de tu propia mente, un lugar donde puedas estar en paz, sin las presiones externas.
Ese espacio es tuyo y en él puedes explorar tus miedos, inseguridades y dudas. Al permitirte este momento de introspección, comienzas a acercarte a tu yo interior, el lugar donde reside la verdadera paz y conexión. Estas prácticas son formas de cultivar una relación de intimidad contigo mismo, un espacio donde puedes comenzar a entender qué hay detrás del dolor, de la soledad. Cuando comenzamos a integrar la sombra y reconocer las partes de nosotros que hemos negado, la soledad comienza a perder su poder negativo y se transforma en un terreno fértil para el crecimiento personal. Jung dijo: la sombra es la parte de nuestra psique que contiene las cualidades que no aceptamos en nosotros mismos. Al integrarla, nos volvemos más completos. Esta integración no es fácil ni siempre cómoda, pero es esencial para convertirnos en quienes realmente somos. Y al hacerlo, la soledad se convierte en una aliada, no en una enemiga. En lugar de alejarnos de ella, comenzamos a verla como una oportunidad para explorar y expandir nuestro ser. Cuando la soledad se enfrenta de manera consciente, nos revela aspectos de nosotros mismos que, de otro modo, permanecerían ocultos. Nos ofrece la oportunidad de percibir nuestra verdadera esencia, libre de las expectativas y presiones externas. La soledad se transforma de una fuente de dolor en una invitación a la autenticidad. Ahora, detente un momento y pregúntate: ¿qué partes de mí todavía no he aceptado? ¿Qué aspectos de mi psique están esperando ser vistos e integrados? Este viaje de autoconocimiento no es algo que se pueda hacer superficialmente. Es una inmersión profunda, un encuentro con nuestra propia humanidad, que nos permite comprender que la soledad, lejos de ser una condena, es en realidad una oportunidad para encontrar la verdadera paz y conexión. Así, el dolor de la soledad puede transformarse en libertad. En el siguiente paso, hablaremos sobre cómo, al integrar esta sombra y buscar nuestra verdadera esencia, podemos comenzar a vivir de manera más auténtica y cómo esta transformación puede cambiar nuestra relación con el mundo. Ahora que comenzamos a entender la soledad como una oportunidad de autodescubrimiento y reconocemos la importancia de integrar la sombra y reconectarnos con nuestra verdadera esencia, debemos hablar sobre cómo este viaje de autoconocimiento puede transformar la manera en que nos relacionamos con el mundo. Cuando comenzamos a conocernos profundamente, cuando nos permitimos explorar las partes de nuestra psique que estaban escondidas, comenzamos a vivir de forma más auténtica. El dolor de la soledad, que antes parecía insoportable, se convierte en un espacio de libertad. En este espacio, ya no somos más prisioneros de las expectativas externas, ni esclavizados por la necesidad de agradar a los demás. Nos volvemos más completos, más verdaderos, más íntegros. Este proceso de individuación, que Jung describió como la búsqueda de nuestra verdadera esencia, implica una integración constante de nuestras partes conscientes e inconscientes. A lo largo de este viaje, la soledad ya no se ve como algo a evitar, sino como un lugar sagrado de crecimiento. Cada momento de soledad se convierte en una oportunidad para acercarnos más a quienes realmente somos, sin máscaras, sin disfraces. La soledad entonces se convierte en una aliada, un espacio donde podemos reflexionar, sanar y encontrar nuestra verdadera voz. Jung creía que al integrar nuestra sombra, al reconocer y aceptar lo que normalmente negamos en nosotros mismos, nos volvemos más completos. Al enfrentar nuestras sombras internas, no solo nos liberamos de viejos miedos y limitaciones, sino que también encontramos una nueva fuerza y autenticidad. Esto no significa que la soledad desaparezca por completo, sino que se convierte en una parte de nuestro proceso de crecimiento continuo. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué sucede cuando comienzo a aceptar mis sombras?
¿Cuándo permito que mi verdadera esencia se manifieste y no huyo más de lo que está dentro de mí? La respuesta es clara. Tu relación con la soledad cambia. La soledad deja de ser una carga y se convierte en una bendición, un espacio de conexión profunda contigo mismo. Al vivir de manera más auténtica, el impacto de la soledad sobre nosotros cambia. Ya no es más una fuente de sufrimiento, sino un campo fértil para el crecimiento. Al conectarnos con nuestra verdadera esencia, comenzamos a vivir una vida más plena, en armonía con lo que realmente importa para nosotros. Podemos entonces relacionarnos con los demás de manera más genuina, porque ya no necesitamos buscar validación o aprobación externas. Nuestra paz interior es suficiente. Este es el poder del autoconocimiento. Nos permite transformar las experiencias de dolor y sufrimiento en oportunidades de crecimiento. Jung nos enseña que no debemos temer a la soledad, sino abrazarla como un paso esencial en nuestro viaje de individuación. Cuando logramos hacer esto, la soledad deja de ser un estado de desconexión y se convierte en un estado de profunda conexión interna. Ahora, imagina por un momento, ¿cómo cambiaría tu vida si comenzaras a ver la soledad no como un fracaso, sino como una oportunidad para crecer y conocerte mejor? ¿Cómo te sentirías si, en lugar de temer a la soledad, la usaras para reconectarte con tu propia esencia y encontrar una paz profunda dentro de ti? La verdadera libertad llega cuando aceptamos nuestra soledad como parte del proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Y esta transformación no solo sucede dentro de nosotros, sino que también se refleja en el mundo que nos rodea. Cuando nos permitimos ser auténticos e íntegros, somos capaces de crear conexiones más verdaderas, más profundas y más significativas. Ahora, antes de avanzar hacia la última parte, donde hablaremos sobre cómo aplicar todo esto en la práctica, detente un momento y pregúntate, ¿qué estás dispuesto a hacer para transformar el dolor de la soledad en una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento? Recuerda, la clave para esto está en cómo eliges ver la soledad. No es tu enemiga, puede ser tu mayor aliada, si lo permites. Reflexionemos entonces sobre cómo podemos dar los próximos pasos en este viaje. ¿Cómo podemos usar la soledad para acercarnos aún más a quienes realmente somos? Hemos llegado al punto en el que la soledad, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta poderosa para nuestro crecimiento. Lo que antes parecía una carga a evitar, comienza a ser entendido como una oportunidad para sumergirnos más profundamente en nuestra propia psique y explorar las partes de nosotros mismos que hasta entonces habían sido negligidas o ignoradas. Cuando comenzamos a integrar las lecciones que la soledad nos ofrece, comprendemos que el proceso de individuación es continuo. En lugar de huir de las sombras que habitan nuestra psique, comenzamos a reconocerlas como partes esenciales de nuestro ser. Al hacerlo, la soledad deja de ser un lugar de dolor y se convierte en un espacio de transformación interior. La soledad se convierte entonces en un campo fértil donde podemos cultivar autoconocimiento y sanación. Cuando nos permitimos estar solos, sin las distracciones del mundo exterior, somos capaces de escuchar la voz más profunda dentro de nosotros. Y es en este espacio de quietud donde comenzamos a percibir lo que realmente importa. Sin las presiones y expectativas externas, logramos reconectarnos con nuestro yo auténtico. A lo largo del viaje de autodescubrimiento, la soledad no debe ser temida. Al contrario, se revela como una condición necesaria para que podamos ser verdaderos con nosotros mismos. La soledad no es una falla ni un castigo. Es una oportunidad para encontrar la paz dentro de nosotros mismos. A través de esta conexión interna, somos capaces de vivir con más claridad, más propósito y más integridad. Cuando comenzamos a integrar nuestra sombra y aceptarnos completamente, sin juicios ni temores, las máscaras que usamos caen.
Ya no vivimos buscando la aprobación de los demás ni tratando de ajustarnos a lo que esperan de nosotros. En lugar de eso, comenzamos a vivir con la confianza de que somos suficientes, tal como somos. Y al vivir de esta manera, nuestra relación con el mundo se transforma. Las conexiones que establecemos se vuelven más genuinas, más verdaderas, porque están fundamentadas en la aceptación de lo que somos, no en lo que los demás esperan que seamos. Esta es la verdadera libertad, ser quienes somos, sin miedo ni vergüenza, aceptar nuestras fallas y virtudes como partes integrales de nuestra psique. La soledad, entonces, se convierte en un proceso de liberación. En lugar de alejarnos de nosotros mismos, comenzamos a acercarnos a la persona que siempre estuvimos destinados a ser. A medida que enfrentamos nuestras sombras y aprendemos a lidiar con la soledad de manera saludable, descubrimos que no hay nada de malo en estar solos. Al contrario, la soledad es el camino para encontrarnos a nosotros mismos. Nos desafía a mirar hacia adentro, a explorar las profundidades de nuestra psique y a reconectarnos con nuestra verdadera esencia. La clave está en no temer a la soledad, sino en usarla como una oportunidad para crecer. En lugar de ver la soledad como una carga, debemos verla como un espacio sagrado donde podemos encontrar nuestra propia verdad. Al aceptar esto, somos capaces de transformar el dolor de la soledad en un viaje de autodescubrimiento, sanación y renovación. Lo que queda entonces es la siguiente pregunta. ¿Estás listo para abrazar la soledad como un camino para conocerte verdaderamente? Cuando finalmente aceptes la soledad como una parte fundamental de tu viaje, dejará de ser tu enemiga y se convertirá en tu aliada más poderosa, guiándote hacia una vida de autenticidad, paz interior y verdadera conexión contigo mismo. Este es el mensaje de Carl Jung. La soledad no es algo a temer. Al contrario, es una oportunidad para encontrar la libertad que está dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Ahora es tu turno de actuar. El viaje de autoconocimiento y transformación del que hablamos comienza con un simple paso: la disposición de mirar hacia adentro y enfrentar la soledad de una manera nueva. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para comenzar a reconectarme conmigo mismo? ¿Qué dentro de mí está esperando ser visto e integrado? Te invito a dar este paso valiente. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propio viaje con la soledad. Permítete sentir y, lo más importante, aceptar todo lo que eres. La verdadera transformación ocurre cuando aceptamos la soledad no como un peso, sino como un camino de descubrimiento. Si este video resonó contigo, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Cómo lidias con la soledad en tu vida? ¿Cómo planeas transformar esta experiencia? Juntos podemos crear un espacio de apoyo y aprendizaje. Y por supuesto, si quieres seguir explorando temas como este, suscríbete y sigue nuestro contenido. Vamos juntos hacia una vida más auténtica y conectada. El viaje no termina aquí, apenas está comenzando.